Gracias porque nos has manifestado tu gracia y tu amor para con nosotros. En que éramos pecadores, pero ahora nos has justificado. Nos has declarado justos por tu gracia, libres de condenación, libres de pecado, libre de culpabilidad y libre de castigo, por esa gracia maravillosa. Y hoy, en el nombre de Jesús, continuamos creyendo y recibiendo esta palabra que va a traer a manifestación toda la riqueza financiera del reino a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas de nuestros huesos, nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, tu palabra es viva y eficaz, lo creemos, porque no falla la idea de que tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Hoy recibimos esta palabra y llamamos a manifestación milagros financieros, bendición financiera, ideas creativas, proyectos, para que se manifieste tu gloria financiera en este tiempo. Tu gloria postrera será mayor que la primera, lo creemos en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17. Sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. Eres el que provees y multiplicas nuestra semilla y aumenta los frutos de nuestra justicia, para estar ricos, enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para ser generosos contigo, con tu obra, Señor. Espíritu de sabiduría y revelación, en el nombre de Jesús se quitan vendas espirituales, oídos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús, para comprender el nuevo pacto en Cristo Jesús, para comprender la herencia que ya nos diste en la cruz del Calvario, llevando toda maldición de pobreza, de ruina, de pecado, de enfermedad. Te damos gracias, Señor, por la vida que proviene de ti y que ha sido impartida en cada uno de nosotros. El que es el dueño del oro y la plata ya está dentro y habitando en cada creyente. Ahora podemos expresar lo que hay dentro de nosotros para que venga a manifestación toda esa herencia gloriosa que nos diste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias por darnos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú revélales a cada uno de ellos y muéstrame a mí lo que ellos necesitan escuchar. Yo me dispongo a oír tu voz, Señor, y a ser guiado por ti para expresar el pensamiento tuyo, Señor, para esta humanidad, en el nombre de Jesús, para hacerlos libres de la maldición de la pobreza. En el nombre de Jesús te honramos, te adoramos, y todo el honor sean para ti, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, estados, países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve también del continente europeo, en España y cualquier país o continente habla hispana, le damos la más cordial bienvenida. Cada persona que nos ve de los distintos estados, ciudades de la República Mexicana y cada lugar hasta donde podamos llegar a través de estos medios de comunicación, y cada uno de los que estamos aquí reunidos también le damos la más cordial bienvenida. Nuestras páginas a través de las cuales usted puede ser edificado, donde están las enseñanzas, es Fe y Poder Guadalajara de Facebook, así como Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Y también tenemos nuestra página de YouTube, donde usted puede también darle like, manita hacia arriba, para poder que el algoritmo de YouTube también pueda expandir más la palabra que estamos dando, la palabra que nos ha dado el Espíritu Santo, y podamos liberar a más personas. Esa es la idea principal, poder libertar a alguien de la opresión del mundo de las tinieblas. En este caso el tema que estamos hablando es de la opresión de la pobreza, para que cada uno pueda ver esa gloria y esa gracia manifestada, esa abundante gracia en Cristo Jesús,
que nos ha sido proveída. Así es que, amigo, le damos la más cordial bienvenida. Créalo que el Espíritu Santo tiene una palabra específica y especial para cada uno de vosotros. Nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara. También puede compartir las enseñanzas y estamos subiendo continuamente las enseñanzas ahí. Creo que hoy estamos un poco retrasados, pero ya pronto regresaremos a ella, ¿ok? Muy bien, pues continuamos y ya estamos muy cerca de concluir el tema del curso de educación financiera en el nuevo pacto, porque de eso se trata, facilitarle a cada uno de ustedes las herramientas bíblicas, espirituales, dadas por Dios a través de Jesucristo y su obra completa y terminada en la cruz, para que usted pueda obtener esa riqueza financiera con el propósito y para incluirnos, adicionarnos al propósito y poder cumplir el propósito eterno del Padre, que principalmente para eso es la riqueza de los hijos. Para toda buena obra, dice el apóstol Pablo, para toda liberalidad, para ser generosos, para que su obra sea expandida y el propósito eterno del Padre se cumpla, dar a conocer a Jesucristo a esta humanidad, para que Jesucristo venga a habitar en cada persona, para que Él sea impartido y para que Él sea formado en sus mentes y realmente Cristo pueda traer esa transformación en cada uno de ellos, para que sean conformados a la imagen y operen como la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. Ok, dice la segunda carta a los Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que yo, diga, usted lo puede personalizar, para que yo, con la maldición de pobreza que le cayó en la cruz, yo fuera rico. Ok. Entonces, sabemos que hay un objetivo principal, porque es ser enriquecidos, y créalo, que estamos estimulando su fe. Cada vez que hablamos del tema de educación financiera del reino, estamos hablando con respecto a la herencia que usted ya tiene en Cristo Jesús y que ya se le fue dada a través del sacrificio del Señor. Lo que quiere decir es que ya todo se nos proveyó en la cruz, pero nosotros necesitamos operar esa fe y recibir por fe lo que ya se nos proveyó por gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, eso fue el regalo de nuestro Señor Jesucristo, que nos regaló todas las cosas y nos dio todas las cosas por ese amor inigualable en la cruz. Ahora nosotros requerimos utilizar esa fe que se nos fue depositada. Dios prácticamente nos dio todo, nosotros nada más tenemos que corresponder o reaccionar, que eso yo le llamo a la fe como una reacción a la obra terminada de Jesús en la cruz. Para mí eso es la fe, reaccionar. Reaccionar, ¿qué significa? Que yo oigo la palabra, yo creo la palabra, yo hablo la palabra, yo visiono a Jesús haciéndose pobre en la cruz, yo me visiono como un empresario del reino, yo me visiono como un empresario enriquecido para toda buena obra, para expandir el evangelio, para que el propósito del Padre pueda cumplirse y Cristo sea conocido en cada ciudad, cada pueblo, cada nación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de lo que Jesucristo vino a la tierra. Pues en Lucas 4:18 nos habla principalmente, la primera vez que habla el libro o el rollo del profeta Isaías. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y esa es una de las cosas importantes, es que no está hablando de los pobres de espíritu, sino está hablando literalmente de los que están pobres económicamente hablando. Sabemos que la pobreza es una cuestión de que entró por la maldición del pecado de Adán, pero ¿qué cree? La noticia es que usted ya no es pecador. Por consecuencia, si ya no es pecador, significa que ya no es pobre. Y ahora por fe tiene que recibir esa palabra de que usted ya no es pobre, para que la riqueza se manifieste. Pero si no acepta que usted no es pobre, si todavía se sigue declarando, pues soy pobre, no me alcanza, no tengo que comer, no tengo para darles a mis hijos para la escuela, no tengo para la gasolina, no tengo en la nevera, como dicen en algunos países, en el refrigerador, en México, no tengo alimento, no tengo trabajo, no produzco nada de dinero, todo me va mal, nada me funciona. Si usted comienza a hablar todo eso, lo único que está hablando es
algo de lo cual Cristo ya lo libró: la maldición de la pobreza. Entonces, cuando nosotros hablamos y seguimos operando la fe y seguimos visionando a 5 años que estaremos muy bendecidos en el área económica. Usted pudo haber visionado 5 años $1 millón, otros pudieron haber visionado, no sé, $5 millones, otros $10 millones. Es importante que usted visione una cantidad, porque estamos hablando de cosas específicas, porque eso es la fe. La fe es creer cosas específicas, y si se le hace poco $10 millones, pues apunte $100 millones. Y si se le hace poco $100 millones, pues apunte $1,000 millones. La mente natural te dice que no lo vas a lograr. A lo mejor no lo va a lograr a 5 años, los $1,000 millones, pero los puede lograr, no sé, a 8, 10, 15, 20 años. Pero lo podemos lograr en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la idea? Poder realizar las obras de Jesús en la tierra, poder darle alimento a los pobres y compartirles el evangelio, poder construir ese lugar que va a ser un lugar de evangelismo, el domo, la fe, etcétera, etcétera. Hay miles de proyectos, cientos de proyectos en los cuales podemos nosotros extender, pagar medios de comunicación, también radio, televisión, para expandir más la noticia del reino, que es Jesucristo, que vino y murió en la cruz para ahora venir a habitar en cada creyente, rescatarlo de las tinieblas y ahora venir a habitar en cada persona de esta humanidad. Y segundo, pues también tenemos un proyecto de poder bendecir a otros pastores, ministros que predican el evangelio de Jesucristo en cada ciudad, a otras ciudades, otros países, en nuestro propio México, otras ciudades, otros lugares, otros pueblos, donde ellos están predicando el evangelio y no tienen los medios suficientes. Proyectos hay muchos, donde invertir nuestro dinero, pues ya están las empresas. Todos vamos a lograr el objetivo, créalo que todo lo vamos a lograr. Si usted lo puede creer, el que cree todo lo es posible, dijo Jesucristo. Entonces, vamos a ver cuál fue la actitud de Jesús. La actitud de Jesús era un hombre que practicaba, ¿qué cree? La filantropía. La filantropía, ahorita en la actualidad, pues usted puede encontrar muchas personas que practican la filantropía. Para muchos que puedan ignorar un poquito el concepto o la idea de filantropía, principalmente, miren, nos los define así: la filantropía es la intención de querer ayudar, de querer colaborar para que nuestro mundo sea mejor. Prácticamente es la idea de querer colaborar para que nuestro mundo sea mejor. Su esencia está en generar riqueza para, ¿qué cree? Para los demás. Ese es el que practica la filantropía. Ese es el concepto de filantropía. Generar, si nuestra intención es generar riqueza para ayudar a este mundo, para que este mundo conozca a Jesucristo, si usted practica la filantropía, todo lo demás, su satisfacción personal, su casa que usted desee, la casa de sus sueños, el auto de sus sueños, todo eso es solamente la añadidura que va a venir. Pero principalmente nosotros tenemos que básicamente imitar a Jesucristo en esa área, imitar. Por eso dice, su esencia está en generar riqueza para los demás, pasando un bien que uno tiene a una persona que no dispone de él. Que usted pase un bien que usted tiene para una persona que no dispone de ese bien. ¿Cuántas personas no necesitan ahorita un hospedaje en los hospitales, que esperan a sus familias, en el frío, en el calor, con hambre? ¿Cuántas personas de esas no van a estar agradecidos con Jesucristo cuando usted les diga que es Jesucristo el que les envió eso? ¿Cuántas personas no se pueden convertir a través de ello y conocer al Señor? Que realmente ese es el objetivo. Entonces, filantropía ya lo entendemos. Filantropía es la intención de querer ayudar, de querer colaborar para que nuestro mundo sea mejor. Su esencia está en generar riqueza para los demás, pasando un bien que uno tiene a una persona que no dispone de él. Y vamos a comenzar principalmente por lo más básico,
que puede necesitar el ser humano. Lo más básico, ¿qué cree que es? El alimento natural. Y juntamente con el alimento natural irá el alimento espiritual. Si vamos y entregamos alimento natural, bueno, ahorita estamos entregando Biblias, ¿no? Unos Nuevos Testamentos que nos llegaron ahí. Y les damos cierto mensaje para que ellos puedan conectarse a través de la página de Facebook y puedan conocer al Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando de una riqueza. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel también tenía la actitud de filantropía, porque en el Antiguo Pacto, hablando de la ley de Moisés, también se hablaba de ayudar a los pobres, ¿sí sabían? Al huérfano, una parte del diezmo que se daba cada 3 años para el extranjero, el huérfano, la viuda. Había un año, no sé si era el 7º año, en que se dejaba lo que le quedaba de la siembra. No sé si a usted le ha tocado ir a lugares donde se siembra cierto producto y cuando se levanta la cosecha, para el siguiente año ahí queda gran parte del grano y vuelve a nacer otra vez el grano y vuelve otra vez a haber cosechas. No sé si le ha tocado. En mi caso yo le puedo hablar por experiencia el cacahuate. El cacahuate se siembra, queda en la tierra entre la arena, y cuando el siguiente año vuelve otra vez a llover, vuelve a brotar nuevamente el cacahuate, la semilla de cacahuate que quedó, y vuelve a dar alimento sin necesidad de que se siembre. Entonces había un año en que Dios dejaba para que comiera la persona pobre, para darle al extranjero, a los necesitados, a las viudas. Es decir, y no nada más en el Antiguo Pacto, que es la ley de Moisés, sino también en el Nuevo Testamento. Mire, vamos a Hechos capítulo 6 y usted va a encontrar, ok, ya le quedó claro el concepto de filantropía, es producir riqueza para ayudar a los demás. Entonces, mire, si vamos a Hechos capítulo 6, vamos a encontrar ahí un poquito. Se estaba formando la iglesia primitiva aquí. Estaba prácticamente nueva creación, para que usted me entienda. Entonces, dice: en aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí podemos ver que la iglesia primitiva, tantos judíos griegos como judíos nacidos en Jerusalén, que originalmente, obviamente que estaba compuesta por judíos, la iglesia primitiva originalmente comenzó por judíos, después se extendió a los gentiles. El apóstol Pablo agarró y tomó el ministerio de los gentiles, aunque Pedro en Hechos capítulo 10 fue la primera vez que se ve que Dios venía a predicar el evangelio a toda criatura, no nada más a los israelitas, para que usted me entienda, ¿ok? Tan es así que Pedro le predicó, ¿a quién cree? A un centurión romano. Sí lo sabe eso, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, ahí Dios llegó y fue la primera vez que se manifestó el evangelio eterno, el pacto eterno por la sangre del Cordero eterno. Ahí se manifestó que no era para Israel nada más la salvación, sino la salvación era también para la humanidad. Por eso a través de Pedro le habló y dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y estaba hablando de la predicación de Jesucristo para que vengan al reino de Dios todas las personas que no eran del pueblo de Israel, judíos. En ese caso había judíos y de la tribu de Benjamín, por eso se les llamó judíos. Ya las otras 10 tribus prácticamente estaban perdidas, se perdieron. Entonces, había murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí podemos ver que se les daba alimentos a las viudas. Entonces, era el propósito de Dios de poder llevar el evangelio y a través del evangelio tener las finanzas suficientes para que haya alimento para los necesitados, principalmente de la iglesia, que venían a recibir a Jesucristo y venían en un estado de pobreza. Ya no tenían esposos esas mujeres, y ¿qué creen? Necesitaban alimentar a sus hijos. Versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Es decir, había alimentación para estas personas. Se les suplía también de una tienda, vaya.
donde pudieran dormir también. Versículo 3: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y ahí señala a otros personajes, ¿no? Versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, se predicaba el evangelio y se mostraba la predicación del evangelio con obras, con acciones de fe, con acciones de filantropía. Practicaban la filantropía, es decir, ayudar y dar nuestros bienes para ayudar a otros. Pero ¿qué cree? La ventaja en el nuevo pacto es que Dios no le va a pedir la única casa que usted tiene para que la venda y se la dé para comer a los pobres, sino que de la abundancia que usted tenga y que Él ya le está empezando a proveer, y que en 5 años, como mínimo, por decirlo así, en 5 años usted va a estar muy bendecido económicamente para que pueda contribuir para esas obras de filantropía. Y si vamos un poquito más, no a Hechos 6, sino a Hechos capítulo 4, podemos ver nuevamente Hechos capítulo 4, versículo 32. Fíjese pues, lo importante es que yo lo quiero llevar a que la riqueza de usted sea con un propósito. Porque si hay una riqueza abundante para nosotros. Muchos no creen, ¿no? Muchos, ay, pobrecito, voy a estar toda la vida pobre. En lugar de carro, ay, Señor, dame una bicicleta toda vieja. O sea, no es así. Esa es falsa humildad. Falsa humildad. Porque Dios ya nos dio todo en Cristo. Él se hizo pobre en la cruz para que usted fuera rico, y esa es su gracia. Esa es su gracia. Pero como hemos estado viendo en algunos viernes, en Apocalipsis creo que el 14 nos habla de un evangelio y de un eterno, y Pedro nos habla de un cordero inmolado desde el principio de los tiempos, o antes del principio de los tiempos ya estaba predestinado un cordero para que viniera a morir por la humanidad. Entonces eso le llamó Pablo el evangelio eterno. Eso le llamó Pablo el pacto eterno, hecho Dios con Dios, no con el hombre. ¿Ya? Entonces, si Dios hizo un pacto con Él mismo a través de Cristo Jesús, venir a morir en la cruz, eso para Dios ya estaba contemplado como un hecho consumado. Desde el principio, desde que creó a Adán, o antes de que creó a Adán, ya estaba el cordero inmolado, sacrificado. Entonces, si el Señor se hizo pobre en la cruz, llevando la maldición de la pobreza, no vino hace 2000 años a enriquecernos, sino que ya nos enriqueció desde el principio de la creación. Entonces usted podrá entender que la etapa de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Éxodo 19, o antes de Éxodo 19, usted va a encontrar cómo se manifestaba la bendición en Abraham, cómo se manifestó en Isaac y cómo se manifestó en Jacob. Y ellos no vivieron en ese nuevo pacto, pero ¿qué creen? Entendieron, o Dios les dio a entender el pacto eterno. Cuando en Génesis 22 Dios le presenta un cordero a Abraham y le dice, ese cordero representa el cordero de Dios que ya fue inmolado desde el principio de la creación, pero que se va a manifestar en los postreros tiempos. Y si Abraham entendió eso, cuando Abraham entiende eso, entonces por eso vino a él la manifestación de la riqueza financiera. Por eso vino el favor de Dios, porque él entendió esos principios de gracia que Dios ya tenía todavía antes de la ley. Si esos hombres fueron ricos, ¿por qué cree? Porque entendieron el pacto eterno, entendieron que había un cordero eterno predestinado para que viniese en los postreros tiempos a morir por la humanidad, pero ya inmolado, sacrificado desde el principio de la creación.
Desde antes del principio de la creación ya estaba el Cordero. Entonces, significa que si Él se hizo pobre, ¿a dónde se hizo pobre? En la cruz se manifestó. Pero Él se hizo pobre desde el principio de la creación. Y si Él se hizo pobre en el principio de la creación, quiere decir que la voluntad de Dios es que no haya pobres en la tierra. Y si hay pobres, es porque entró la maldición por el pecado de Adán. Si hay pobres es porque entró la maldición, pero los que estamos en Cristo Jesús ya se nos fue quitada todo pecado, por lo cual entró la maldición. Y si ya no hay pecado, ya no hay maldición en usted. Y si no hay maldición, no hay pobreza. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué se requiere para que se manifieste la riqueza? Bueno, recibir por fe lo que ya se nos proveyó en ese pacto eterno que fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Entonces, la pobreza no es la voluntad de Dios para sus hijos, ni para la humanidad. La pobreza entró como parte de la maldición. Entonces, antes de la pobreza, ¿significa que nada más había riqueza? Sí. Cuando usted verifica Génesis capítulo 2, el hombre fue puesto donde había uno de los ríos en la tierra de... ¿Cómo se llama la tierra esta? Bueno, en Génesis capítulo 2, pues. Ahí en Mesopotamia, pues en la actualidad está en Mesopotamia esa parte. En la actualidad. Entonces, ¿qué significa en ese lugar del Edén donde estaban esos 4 ríos? Había oro. ¿Por qué cree que había oro? Porque la voluntad de Dios era darle al hombre toda la riqueza de la tierra. Y se la dio. Y el hombre tenía y debería tener la capacidad, como dice, te da la tierra, te pone la tierra, hace al hombre a su semejanza y le da la tierra para que señoree. ¿Qué significa señorear? Bueno, apropiarse de todo lo que había en la tierra. En la tierra había oro y había piedras preciosas, había diamantes, había todo. Adán fue depositado donde había lo mejor. Entonces, el problema es que entró el pecado, entró la maldición y vino la pobreza. Pero el propósito eterno del Padre es que nosotros fuésemos ricos para toda buena obra, para cumplir su propósito, para expresar a Cristo, para que la gente conozca a Cristo. Imagínense los hermanos en Cristo que, no, pues entre más pobre le agrado más a Dios, pues entre más pobre me asemejo más a Jesús. ¿Será cierto que nos parecemos a Jesús si somos pobres? Vamos a seguir analizando todo esto, ¿ok? Muy bien. Hechos capítulo 4 ya. Versículo 32. Esta es la parte inicial de la iglesia primitiva, ¿ok? Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era, ¿de qué dice? De un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Todas las cosas en comunidad. Por eso no había hermanos pobres ni hermanos ricos. Todos tenían abundancia. Y si uno iba llegando a conocer a Cristo y venía pobre por la maldición del pecado, bueno, al recibir a Cristo entonces compartían el alimento con ellos. Servían las mesas con las viudas, los necesitados, los huérfanos, el extranjero incluso. Pero empezó obviamente con Israel la salvación. Ahí empezó porque obviamente Cristo les predicó primeramente a ellos. No eran los únicos, era primero a ellos. Porque ellos se supone que conocían el pacto, conocían a Abraham. ¿Ok? Incluso conocían la ley donde se especificó que venía un cordero también a morir por ellos. Entonces, tenían todas las cosas en común. Eso es lo principal que debemos de tomar en consideración. No se trata de que un hermano sea más rico que otro, sino poder compartir. Ahora, ¿cómo podemos compartir en ese tiempo para los que vayan llegando o para los que no hayan invertido en este plan nuestros proyectos de inversión? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en 2 años, año y medio, que usted cumpla, que más o menos usted esté económicamente, puede ser año y medio, 2 años, no sé, pero que usted esté viendo la abundancia en sus manos, que estén llegando los dólares sin que usted esté elaborando, inclusive ni esforzándose. Entonces apoyar a otros hermanos que van llegando, que a lo mejor no tienen ni para comer, ayudarles con comida y también poder ayudarles para que compren un proyecto financiero, para que esa persona, ese hermano en Cristo que se está convirtiendo,
también él agarra el proyecto o el tiempo de 5 años, si no es que más o menos, no sé, y esa persona también tenga un proyecto de inversión y también se esté muy bendecido económicamente en 5 años. Y para cuando él les predique a otros, él le va a ayudar a otros. Y es una cadenita que no termina. Por lo menos esa es mi idea, tener todas las cosas en común, ¿no? No sé usted. No, pastor, es que yo tengo tantos Bitcoin, pastor, que estoy muy bendecido, pastor. Y yo le preguntaría y le diría a Cristo, ¿y? Pues ahí está otro que va llegando en Cristo, ha dado frutos, tú velo, está dando frutos. Es una persona que ama al Señor, no tiene, pues cómprale un plan de $1,000. Se quedan todos muy serios. No me agradó eso, pastor. Y los que nos ven por internet, esa es la idea de Dios. Porque usted va a ayudar a otros, y esos otros, cuando estén muy bendecidos económicamente hablando, cuando digo que estén muy bendecidos, no es que no hayan sido bendecidos ya en la cruz, sino estoy hablando de la manifestación de la bendición, ¿ok? Para que no se confundan, porque muchos creen, Señor bendíceme. No es correcto, Señor bendíceme. Señor, gracias porque ya estoy bendecido, porque toda bendición me fue dada cuando Cristo traspasó los cielos y presentó su sangre delante del Padre, diciendo, está lista, ya hay acceso de los hijos para directamente al trono de la gracia, tenemos acceso a toda la riqueza porque Cristo viene a habitar en nosotros ya. Ok, entonces, y la multitud que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. ¿Por qué había manifestación de una abundante gracia? Porque vivían o habitaban en comunidad, tenían las cosas en común. Nada decía ser suyo propio lo que tenía, sino que entendían que Dios se los había proveído, y como Dios se los proveyó, ¿qué cree? Practicaban la filantropía. Por lo menos es mi propósito, ¿no? En cuanto yo esté la manifestación financiera, de la riqueza financiera, donde estemos ganando ya una cantidad mensual muy buena, ¿qué cree? Pues hay que ayudar a los que tienen menos. Hay que ayudar a los que a lo mejor se van levantando. Hay que ayudar a los que no han tenido para un proyecto un plan de inversiones. Hay que ayudar a otros pastores en México, fuera de México también, que están ahí batallando en el área financiera y que tienen que trabajar toda la vida. De lunes a sábado en muchos países trabajan. No existe la semana inglesa. De lunes a sábado trabajando el pastor de 8 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Y a qué horas entonces va a estudiar para que dé buen alimento espiritual para los oyentes, para los congregantes del lugar donde Dios lo posicionó para ministrar a la iglesia de Cristo? ¿Qué tiempo va a tener ese pastor para estudiar? Entonces queremos comprarle planes financieros también a pastores en otras ciudades u otros países de Latinoamérica. Y la idea es comprarle un proyecto financiero para que en 1 o 2 años ellos también tengan esa solvencia financiera y se dediquen al evangelio, a lo que se tienen que dedicar a estudiar. Yo no entiendo cómo personas que pueden tener bueno, hay personas que están demasiado afanadas, ¿sí sabía? Las personas tenemos que guardar una ecuanimidad en la cuestión de los tiempos, porque hay personas, por ejemplo, que se dedican y están evangelizando todos los días. Entonces, ¿a qué hora estudian? Cuando fueron llamados a ser pastores y maestros. Pero también yo, su servidor como pastor y maestro, pues también salgo a predicar y puedo salir a predicar a las calles y me instalo los enfermos, no tengo ningún problema. Pero necesito mi tiempo para poder estudiar. Y muchos pastores están tan afanados en evangelismo, en aquí, allá, vamos para allá, predican en todos lados, y resulta que no dan buen alimento a los congregantes de ellos, no les dan buen alimento, y la gente está toda deprimente, para que me entienda. Cristianos deprimentes, atormentados, atribulados, por Satanás el diablo, por pensamientos de Satanás el diablo, básicamente, porque ahí opera Satanás en la mente del Hijo de Dios, porque ya no tiene un poder en sí Satanás como para destruirnos o destruir nuestro cuerpo en la tierra.
pero sí puede destruir a aquel que le da lugar, simple y sencillamente porque primero ataca los pensamientos. Y los pensamientos negativos que han venido al ser humano, a los creyentes, a los hijos de Dios sobre todo, es que la riqueza no les corresponde ni les pertenece, y por eso toda la vida están atribulados. Hay hermanos que están en contra de ser prósperos económicamente hablando. Hay pastores que están en contra que los hijos de Dios sean prósperos económicamente hablando. Están en contra de la pobreza, pero ¿cómo cree que están los congregantes? Trabajando toda la vida como burros. Y no lo digo en un sentido despectivo, porque yo estaba como burro trabajando. ¿Y qué cree? Todavía sigo como, no como burro completo, sino como medio burro. Yo lo digo por mí, trabajando arduamente durante muchos años para poder llevar el alimento, cuando yo podía estar trabajando para la obra de Cristo. En lugar de estarle trabajando a Faraón, yo pudiera estar trabajando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él manifestando todo suplido conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No se le hace mejor así que ser esclavo del trabajo? Es un grave problema para los hijos de Dios. El problema es que cuando se les enseña pobreza es que no tienes que ser pobre, es que estamos en contra de la prosperidad y la riqueza de los hijos. Entonces, ¿qué mensaje o qué buena noticia van a recibir ellos? ¿Qué no vino Jesús a dar buenas nuevas a los pobres? Entonces, ¿por dónde se pasa en esa parte de la palabra? Lucas 4:18. ¿Por dónde pasan esa parte? Si vino a dar buenas noticias a los pobres, y una buena noticia es que no estén más pobres. ¿Cuál es la buena noticia para el enfermo? ¿Que siga enfermo o que sea sano? Que ya fue sano por la llaga de Jesús. Entonces, un pobre, la buena noticia es que ya Jesús se hizo pobre por él para que él fuera rico. Entonces, de acuerdo a lo que oímos, es el fruto de lo que vamos a recibir. Son las cosechas de lo que vamos a recibir. Si entra la duda en ustedes de que la riqueza del evangelio no es para usted, entonces esa mínima duda lo va a mantener pobre toda la vida. Por eso estamos haciendo mucho énfasis a hablar en el curso de educación financiera sobre bienes y riquezas. Mucho énfasis. Y no es, ¿cómo le puedo decir? Para muchos, pues, dar 10, 15 servicios hablando de riqueza financiera, para que no es para estarle dando lata a usted que sea rico, sino es para que a través del mensaje que está recibiendo del Espíritu Santo usted pueda operar esa fe y pueda traer a manifestación la riqueza para que salga de la pobreza. Si la fe viene por el oír, pero yo creo que la fe más bien se estimula por el oír. La fe viene por esa revelación de parte de Dios de lo que Él ya hizo por mí en la cruz, y yo poder recibir lo que Él ya hizo y operar esa fe que ya se me fue dada. Y ahí viene la manifestación. Y por eso en muchas congregaciones cristianas los hermanos están pobres por lo mismo. Por lo mismo están pobres. Hay ignorancia aún en el ámbito pastoral. ¿Por qué? Porque critican que los hijos no, ellos dicen, es que ¿para qué quieres tanta riqueza? ¿Cómo que para qué la quieres? Y los pobres y las viudas y los huérfanos y la predicación del evangelio, ¿y a poco cree que voy a ir a la televisora local? Le voy a decir, hermanos de Telegracia, vengo para que me regalen 1 hora diaria para predicar el evangelio. ¿Qué me van a decir los hermanos de Telegracia? Échale, Sergio, paga y vas a tener ese espacio para que prediques. ¿A poco cree que me lo van a regalar? No. ¿Cómo podemos impactar este mundo a través del evangelio? Pudiendo pagar esos medios de comunicación. ¿A poco cree que la mayoría que está pagando ahorita, a poco cree que no llegan a más personas? ¿Por qué se han dado a conocer muchos inventados youtubers? Y muchos de los hijos están en el helado. Ay, el chencho.
El Chencho, ay, qué chiste del Chencho, mira cómo trata a su mujer. Ahí están en el Face. El Chencho, mira. Mira lo que hizo el Chencho, mira. Salió en calzones. ¡Ah! Ellos pagan para que YouTube coloque y para que usted comience a ver al Chencho, el youtuber Chencho. ¿Por qué mejor no pagar mensajes en YouTube como pagan los mormones? Porque cuando usted lee una palabra y le aparecen, traemos el mensaje de Jesucristo, y luego sale una mujer hablando, ¿no? Porque ellos pagan los mormones, y por eso le llegan los mensajes de los mormones. ¿Y por qué no pagar nosotros un mensaje del evangelio también para que llegue por los distintos medios? ¿Por qué no pagarlo? Bueno, por eso estamos viendo este curso de educación financiera. No nada para que salga la pobreza usted, sino para poder pagar esos medios de comunicación. ¿Ok? Digo, no importa que vea al Chencho, lo importante es que paguemos para que también nosotros salgamos como el Chencho. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Lo puede captar? Así es que en unos años más no va a haber ningún necesitado aquí. Y si alguien está necesitado porque le falta para un plan o un proyecto financiero, yo lo voy a apoyar. Y los demás que quieran apoyar también lo pueden hacer. ¿Ok? Y no estamos tratando de que personas traten de venir para Faith Power Guadalajara. Queremos libertad a esas personas que están en otras congregaciones también cristianas, que se les habla de pobreza, pobreza y pobre toda la vida y pobre toda la vida. Están los hermanos trabajando, Dios mío, y están esperando la pensión a los 65 años. Pero resulta que como son cristianos tradicionales que creen que Dios mata, enferma y destruye, no llegan a los 65 y nunca gozan la pensión. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían inversiones o casas o bienes se deshacían de ellas y lo traían el precio de las inversiones para poder ayudar a otros hermanos con sus proyectos y planes financieros. ¿Se ha dado cuenta cómo dice Hechos 4:34? ¿Lo capta? ¿Captó el mensaje o lo quiere más claro? Si no había ni un necesitado, significa que porque era que los que tenían riquezas compartían. ¿Estamos de acuerdo? Porque compartían. Entonces, si la iglesia cristiana actual evangélica ahorita está pasando, digo, me refiero a la evangélica porque son los hijos de Dios. Regularmente es donde hay más hijos de Dios. Pues no niego que en el catolicismo hay hijos de Dios, no niego que en otra religión hay hijos de Dios, no lo niego porque la salvación viene a través de Jesucristo. ¿Okay? No lo niego. Pudiera haber uno salvo, pero es el mínimo porcentaje. Del 100 puede ser el 0.01 a lo mejor. Entonces el 99 o más del 99% está dentro de la iglesia cristiana evangélica, pues, de la denominación que sea, ¿no? Entonces nos dirigimos a ellos porque son los hijos de Dios que necesitan conocer la herencia. ¿Ok? Y cualquier persona que no sea creyente en Jesús, pues ahora puede venir a Cristo Jesús, creyendo en su corazón que Él es su Señor y su Salvador, recibir a Cristo, recibir su amor, su gracia y su favor, y recibir ese sacrificio en la cruz de Él. Cuando usted recibe al Señor, dice la Biblia que hay un nuevo nacimiento espiritual, y a partir de ahí usted es hijo y heredero y coheredero con Cristo. Entonces toma este curso de educación financiera y comienza a fluir en el área financiera, que prácticamente esa es la intención de este curso. ¿Ok? Es la intención de este curso, que personas vengan a Cristo y aparte que vienen a Cristo salgan de la pobreza. Entonces dice el 35, y lo ponían a los pies de la Michelle para que les hiciera los trámites del nuevo plan y proyecto financiero, y se repartía cada uno según su necesidad.
Entonces, y la Michelle aparece ahí haciendo los trámites a través de internet, comprándoles el plan de negocios financiero, ¿ok? Entonces, Michelle, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Tetel, traducido hijo de no es cierto. Y esa es otra historia, ¿no? El mensaje principal que usted entienda es que no había necesidad, y si no hay necesidad es porque todos compartimos con todos. ¿Ya? Si no se le puede ayudar en 2 años, en 3, en 4, en 5 años. Porque yo quiero ayudar a los demás, de los que estamos acá congregados. Ayudar a otros pastores a comprarles un proyecto financiero. ¿Cuántos pastores ahorita no está trabajando duro para poder mantener a su familia y aparte tiene una congregación que tiene que atender? Entonces no había necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque practicaban lo que se llama filantropía. Lo que tenían era para compartirlo con los demás. Vamos a la actitud de Jesucristo. Jesucristo practicó la filantropía. Juan capítulo 13, versículo 27. Tenemos que ser desprendidos en esa área, ¿va? Por lo menos, independientemente que construyamos el domo de la fe, tenemos que ayudar a los demás para que haya igualdad en ese sentido, ¿ya? Juan capítulo 13 ya, versículo 20. Estamos hablando prácticamente cuando Judas se entregó al Señor Jesús y Jesucristo anunció su muerte, ¿no? Versículo 26, vamos a leer desde el 26, por favor. Juan 13, 26, para entender un poquito la historia. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Estamos hablando de la última cena, ¿ya? Última cena. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Jesús le decía porque Judas, siendo influenciado por Satanás, iba a entregar a Jesús. ¿Ok? Lo dijo, por eso lo que vas a hacer, hazlo pronto ya. Pero ¿qué dicen? Que los discípulos que estaban en la mesa no entendieron el mensaje que Jesús le dijo a Judas. En otras palabras, lo descubrió. Porque algunos pensaban, dice el 29, algunos pensaban, ¿qué pensaban? Puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese a quién, que diese a los pobres, lo que significa que Jesucristo practicaba la filantropía. Tenía siempre dinero y era un continuo que daba a los pobres. Si no, sus discípulos nunca hubieran pensado que era para dos cosas. Una, ¿para qué? Para comprar lo que necesitan para la fiesta de los panes, o dos, para que diese algo a los pobres. Entonces Jesús compartía con los pobres. Las multitudes que lo seguían varias veces le dio alimento. Muchas, por lo menos dos ocasiones hay. Pero si lo hizo en 2 ocasiones, quiere decir que lo hacía siempre. Y si sus discípulos pensaban eso, ¿por qué cree que se le vino a la mente? Fue lo primero que se le vino a la mente. Ah, ya sé, está enviando a Judas para que vaya y le dé a algunos pobres que no tienen que comer. Era un pensamiento muy común en los discípulos del Señor Jesús. Si era un pensamiento común, significa que él lo hacía comúnmente. ¿Ya? Se preocupaba por las personas. Y no estamos hablando que la preocupación es mala, siempre y cuando utilicemos la preocupación para buenas cosas. ¿Sí? Porque gente está en contra de la palabra preocupación. Preocuparse significa ocuparse antes de. Sí te puedes preocupar en un sentido bueno. Como Jesús se preocupaba por los pobres, anticipaba
para que se apartara una parte para los pobres. Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahí podemos ver un ejemplo de que Jesucristo tenía cuidado de los pobres. Marcos capítulo 6, versículo 36. Y podemos ver otro caso. Marcos 6, 36, que era muy común pues que Jesucristo, el Señor, pudiera hacer este tipo de acciones. Marcos capítulo 6, versículo 36. ¿De qué está hablando aquí? La idea era alimentar a 5,000 personas, ¿ya? Versículo 30, vamos a leer del 30. Entonces los apóstoles, Marcos 6:30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran ya muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Cuando no comían era porque no tenían tiempo, no porque les hacía falta. Todos los discípulos que anduvieron con Jesús nunca les hizo falta el alimento, ¿sí sabía? Pero no nada más eran ellos, eran las esposas de ellos. Aunque no se manifiesta en la Biblia, pero eran también las esposas de ellos a las cuales se les daba alimento. Imagínense alimentar a 12 con sus esposos o con sus hijos. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco. 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 33, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ese es un mensaje tan importante, tener compasión de esta humanidad. Si nosotros podemos reflejar el Cristo que habita en nosotros y manifestarlo a esta humanidad, es porque vamos a manifestar la compasión de Jesús a través de nosotros. Él no va a venir físicamente hablando y va a venir con un enfermo y le va a decir: vengo a sanarte, vengo a sanarte, Lencho. ¿No? Él no va a venir, va a ir a través de nosotros. Por eso en nosotros pone el querer como el hacer. Si vamos a ayudarle a uno con un plan financiero, a un pastor que está en pobreza, o a un hermano en Cristo que está en pobreza, le vamos a dar alimentos, porque Él va a poner en nosotros el querer como el hacer, para que nosotros contribuyamos con su propósito. ¿Ok? Y nosotros podamos operar en esa misericordia que operó Él. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la noche, la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Cuál era el problema? Que no había tiendas, no había lugares, no había comercios donde comprar el alimento, porque era noche y estaban en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? ...36... despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Despídelos para que compren pan. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: Señor, despídelos para que vayan a comprar pan. Es decir, como diciendo: Señor, en otra palabra, yo no coopero para que coman ellos. Tú mándalos para que ellos vayan y compren su propio pan. Pero Jesús le dijo: no, no es así. Ustedes denle de comer. O sea, ¿de quién es la responsabilidad ahora poder practicar esas obras de filantropía? Imagínense que alguien no tenga que comer, un hermano en Cristo o quien sea, y que el Señor le diga a usted que vaya y le lleve una despensa. Imagínense que usted, no, Señor, Señor, ve y visítalo y mándale un billete y que se le aparezca una bolsa de billetes para que vaya al supermercado. ¿Cuántos saben que sí lo podría hacer el Señor? El problema no es que yo ore para que el Señor le envíe una bolsa de billetes y vaya al supermercado, sino que el Señor está poniendo en mí el sentir, el querer como le hace para que yo vaya y le lleve la despensa a través de mí. El Señor lo va a manifestar esa bendición financiera o económica, de alimento a esa persona. ¿Sí estamos de acuerdo?
Y en esa misma idea, antes de terminar en Marcos 6:37, podemos ver que Santiago también nos habla de ese tipo de fe con ese tipo de obras. Si vamos a Santiago capítulo 6:37, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Y vamos a Santiago capítulo 2, creo que es James. Si le pone a su hijo James, se va a llamar Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y la respuesta es sí. No necesito hacer obras para ser salvo a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces no está hablando de la fe para salvación, porque aquí nos especifica qué tipo de obras tenemos que hacer. No obras para ser salvos, sino obras por tener a Cristo en nuestro corazón, obras de la fe de Cristo, obras del Cristo que nos habita, obras de la expresión de Cristo para que Cristo se exprese a través de nosotros. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, dice el 15, Santiago 2:15, y alguno de vosotros le dice, id en paz, hermanos, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de que aprovecha que usted tenga la gran fe que le fue depositada de Cristo y usted mueva montañas, y usted traiga y vengan riquezas a través de la fe? ¿De qué va a servir esa fe si no tiene actos u obras de filantropía? Eso es lo que nos quiere decir. Dice, si un hermano, Santiago 2:15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A cuáles obras se refiere? No está hablando de la fe para salvar, para ser salvo. Está hablando que como consecuencia de la fe yo tengo que realizar actos de fe, actos para mostrar al Cristo que habita aquí y poder expresar ese Cristo a través de actos u obras. No para ser salvo, sino porque somos salvos. ¿Entendemos esa parte? Porque está hablando de ayudar, de ayudar. Imagínese, viene un hermano, pastor, pues no tengo nada que comer. Voy a orar por ti para que el Señor te supla. Pues sí, voy a orar por ti para que el Señor te supla, pero si te puedo dar 100 pesos para que hoy vayas a comer, pues te los voy a dar. Ahora, muchas veces, ¿por qué no podemos ayudar? ¿Por qué no podemos ayudar? Porque muchas veces nosotros estamos limitados y a veces no podemos. O sea, hay algo que nos limita. ¿Cuál es? La no manifestación de la riqueza. ¿Cuántos saben que muchos estamos amarrados de manos a causa de eso? Y si Cristo nos libertó, ¿por qué no tomamos la libertad financiera que Cristo nos dio? ¿Por qué muchos no podemos hacer eso? Porque estamos en un proceso para obtener la riqueza. La gran ventaja que tiene usted, que el Espíritu Santo nos está mostrando, que le enseñemos esa riqueza financiera para que usted pueda manifestarse en usted la riqueza financiera que le fue proveída en la cruz. Y el problema de otras congregaciones es que nunca le van a enseñar esto, porque tienen miedo a hablar de finanzas, de riqueza financiera en los hijos. Por eso agarramos series completas, para que usted entienda y tenga confianza que sus inversiones van a dar un fruto. En unos años más usted va a estar muy bendecido en el área económica, manifestando la bendición de Cristo. Pero la actitud debe ser que cuando ya seamos y tengamos manifiesta la riqueza financiera, por favor, hay que compartir con los necesitados. ¿Usted cree que no nace en mi corazón poder ayudar a tanta gente? Dios mío. Pero algún día vamos a salir con un costal de billetes para los indigentes ahí en el centro de Guadalajara. Y de a 500, Hay unos que salen por ahí por internet y dice, si me dices un versículo bíblico te doy 500 pesos. Y resulta que nadie sabe un versículo bíblico. Por lo menos los impulsa a estudiar la Biblia, por si alguien más les llega con otros 500 pesos ya sabes un texto bíblico, ¿no?
¿Cuántos saben que es una manera de motivar a las personas que estudien la Biblia? Y no vayan a una religión nada más. ¿Cuántos están en una religión donde nunca aprendieron nada? Dios mío, yo iba todos los domingos y nunca me aprendí un solo texto bíblico. Lo único que me acuerdo decía por allá el curita, primera carta a los Corintios, es lo que me acuerdo. Bien fuera no me acuerdo nada. Porque éramos muertos espirituales y el Espíritu Santo no habitaba acá y no había revelación. ¿Estamos entendiendo? Entonces nuestra fe debe llevar acciones correspondientes. Fe, estamos hablando de actos de filantropía. Si la fe nos va a hacer mover montañas de pobreza, entendiendo que Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico y la riqueza se está manifestando en mí, entonces hay que tener esa misericordia para los necesitados y llevarles algo que podamos llevarles. Pero mientras nosotros no creamos en la riqueza financiera que viene de parte de Dios, nunca vamos a tener la capacidad financiera de darle a otros, porque apenas nos alcanza para nosotros. Y por eso estamos insistiendo a través de este curso de educación financiera, que usted crea que Él se hizo pobre para hacerlo rico. Y que practique la fe a través de oír, a través del entender, a través de hablar en su corazón, a través de visionarse una persona de reino rico, millonario, para poder compartir con los demás y vivir en tener algo en común con los demás y que a la vez ellos vean a Cristo en nosotros. Porque de lengua hay muchos. Y si la intención de nosotros es ser enriquecido para ayudar a los demás, entonces significa que no va a ser nada más de lengua. Como dijo por alguien vulgarmente, de lengua me como 10 tacos, ¿no? Qué ricos son los tacos de lengua, ¿no? Se los recomiendo porque son más sanos que los de tripa. Entonces, imagínense los de tripa todos grasosos, Dios mío. Entonces los de lengua son los menos grasosos. Entonces, de lengua me como 10 tacos. Se trata de ir a hacer obras. Y si no hacemos esas obras de filantropía, créalo que no tendría ni un sentido estar sobre la tierra, porque no se trata de ayudar a los pobres, se trata que ellos vean a Cristo Jesús a través de nosotros. Y si ellos ven a Cristo Jesús a través de nosotros, cuando usted le diga Cristo te ama, recíbelo en tu corazón, entonces va a decir esa persona, pues sí es cierto, porque ese Cristo que me ama ahora me está dando el alimento natural y ahora me va a dar su alimento espiritual. Por eso como pueblo de Dios muchos están atados así, porque no les enseñan sus congregaciones, no les enseñan, literal, tienes que ser pobre, imita a Jesús, anda con guarachitos. Y Jesús no fue así. Jesús usó las mejores ropas de su tiempo. Si hubiese habido Giorgio Armani, créalo que Jesús hubiera utilizado los mejores trajes, porque el traje que traía era tan fino y tan costoso que se tuvo que repartir a través de los soldados, repartieron ese traje, porque valía ese traje. Es mejor que un Giorgio Armani. ¿Sí produce trajes esos o no? ¿O son perfumes? ¿O son perfúmenes? Y ya concluyo con esto. Juan capítulo 6. Bueno, creo que nos quedamos en Marcos 6:37, ¿va? Juan 6:37, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Dale vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús no les dijo que vayan y compren con 200 denarios, ¿verdad que no? Eso significa que los 200 denarios era muy común traerlos. 200 denarios a 50, si lo comparamos ahorita, 50 euros está el salario mínimo en Israel diario. Si lo multiplica por 200 denarios y lo traduce a dólares o a pesos mexicanos, estamos hablando aproximadamente $10,000.
que dice que le demos de comer, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Entonces fue cuando se dio el milagro. Pero primero los mandó a comprar porque traía $10,000 Jesús. Digo, en promedio, ¿no? El valor del... Si el denario era el salario diario de un trabajador en Israel, ahorita el salario diario en un trabajo de Israel son aproximadamente 50 euros. 1,500 y tantos euros mensuales. 1,500 y tantos euros mensuales, lo divide entre 30, le da 50 euros, los multiplica por 200 y le va a dar aproximadamente $10,000. ¿Ya? Entonces ya quiero concluir con eso nada más. Juan 6:25. Ahí está la clave para ser millonario. Practicar la filantropía como la practicó Jesús. Ahí está la clave para producir milagros financieros como la alimentación de los 5,000 personas. Tener misericordia y que la fe sea una fe en acción, no sea una fe muerta. La fe en acción es aquella que ve al hambriento y le da de comer, pero aparte le da el alimento espiritual, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Okay? Juan 6:25, ¿ya lo tiene? Hablando de Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. ¿Qué preguntó? Dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales o los milagros pues de sanidad de los enfermos, sino porque comieron el pan y se saciaron, se hartaron del pan que vieron como manifestación. ¿Qué significa todo esto? Que las multitudes no nada más iban a ver los milagros de Jesús, sino también querían ver que Jesús suplía todo lo que les hacía falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso esperaban de Jesús. Y si eso esperaban la multitud en la iglesia primitiva, ¿por qué los cristianos ahora no esperan eso? Esa manifestación, ¿por qué no la esperan? Si ya se les proveyó en la cruz del Calvario. ¿Por qué no se les espera? ¿Por qué no esperan que Dios supla sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? ¿Por qué no? Por la falsa y mala enseñanza de que se les ha dicho que siempre tienen que ser pobres. Y así la religión tradicional. Mientras no oigan, porque la fe viene por el oír, la fe se activa por el oír, la fe se estimula por el oír, la fe trae una información de la palabra revelada y usted puede operar esa fe a través de esa palabra revelada, entonces trae a manifestación todo. Algunos de ustedes ya están ganando dinero sin trabajar, aunque tienen que trabajar para esperar el tiempo en que llegue la inversión a tener su potencial mensual. Pero una vez en unos años más que su inversión tenga su potencial mensual y que esté recibiendo sus ganancias mensuales, entonces sí piense. Claro que siempre tenemos que pensar, si vemos a alguien por ahí en la calle y le podemos dar un pan con un refresco, de preferencia Coca-Cola, entonces imagínense, le vamos a dar más su panza, ¿no? Tengo 15 días sin comer, me da un pan para una coca, pues mejor te doy un pan y un jugo, ¿no? Entonces, la abundancia financiera viene, pero todo nace de la actitud del corazón. Quiero practicar las obras de filantropía del Señor Jesús. Ok, entonces se me vino a la mente Hechos 10:38.
Hechos 10:38. No sé si ahí lo podemos ver. Voy a ver si puedo sacar esa palabra de filantropía. ¿Ok? ¿Cómo Dios ungió? Dice, con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Y sanando a los que estaban oprimidos. Esa palabra, haciendo bienes, esa palabra es la palabra dierkomai, por favor, es una palabra griega, dierkomai. Y esa palabra griega, dierkomai, así como se escucha con D-I-E-R-C-O-M-I, dierkomai es la manera en que más o menos no se traduce, sino se pronuncia. La palabra griega dierkomai significa principalmente significa esto: pasar, recorrer, dierkomai. Bueno, se pronuncia un poquito como dierkomai. Entonces es la palabra, déjenme checarlo aquí rapidito, es anduvo haciendo bienes. No es la palabra dierkomai, me equivoqué ahí. Es la palabra eurgeteo. Son palabras raras, no tiene que aprendérselas, ¿no? Solamente eurgeteo, algo así, eurgeteo. La palabra hacer bienes es la palabra griega eurgeteo y significa otorgar un beneficio. Hacer bien, y también como significa haciendo bienes, hacer un bien. Y si lo podemos ver en el diccionario Strong, es donde viene la palabra ser filantrópico. Hacer bienes es ser filantrópico, eurgeteo. Entonces Jesús, como Dios ungió, ¿para qué lo ungió? ¿Para qué le dio esa capacidad y esa unción? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿Para qué? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, practicando la filantropía. Y no nada más practicar la filantropía de hacer bienes, que es ayudar a la gente, por lo menos en su alimentación, ahí se vio, sino también anduvo, ¿qué cree? Sanando a los oprimidos por el diablo. Y si los que estaban enfermos están oprimidos por el diablo, significa que los que estaban pobres y sin comida también estaban oprimidos por el diablo. Sencillo. Póngase, pidémosle gracias al Señor por su palabra. Entonces, si Jesús anduvo sobre la tierra haciendo bienes, eurgeteo, es decir, practicando la filantropía, es hacer bienes, significa, él fue ungido con esa finalidad, significa que la unción que se nos fue depositada de él es por lo mismo para mostrar compasión a las multitudes, para hacer bienes, y no nada más hacer bienes o practicar obras de filantropía, sino también incluye sanar a los enfermos. Es decir, la predicación del evangelio completo. Rescatar al que está perdido. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este día maravilloso.
en que nos hablaste a través de tu palabra y nos diste un mensaje de edificación para operar así como tú operaste, Señor, con ese corazón de misericordia y de amor, de benignidad y de bondad que tú mostraste hacia las multitudes. Tenías compasión de ellas como aquellas que no tienen pastor, no tienen un guía. Y nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús, imitamos esas maravillosas obras tuyas. Y a través del Cristo eterno que habita en nosotros, creo que podemos expresar esas mismas obras, porque la manifestación del Cristo eterno es para que el propósito eterno del Padre se cumpla. Cristo sea predicado aquí en la tierra, pero no nada más predicado de palabras, sino predicado de hechos. Porque muchas veces, Señor, creemos que los hechos hablan mejor o mayor que las palabras. Y cuando estas personas, creo en el nombre de Jesús, que vean esa misericordia tuya hacia ellos, ellos puedan recibir tu palabra y puedan recibirte a ti, Jesús. En el nombre de Jesús yo creo que vamos a tener la capacidad financiera dada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, para poder tener ese lugar para predicar el evangelio, el domo de la fe, las finanzas para construirlo, las finanzas para hacer los comedores para personas con escasos recursos, las finanzas para hacer el hospicio para niños de la calle, las finanzas también para comprar planes financieros para otros ministros del evangelio, para construir congregaciones o locales donde pueda congregarse la iglesia tuya en otras ciudades, países, Señor, a lo mejor que están en circunstancias de pobreza extrema, en el nombre de Jesús. Y yo creo que se va a dar aquí como la iglesia primitiva, Señor, que el que tiene mucho podrá compartir con el que tiene poco, para que todos tengamos todas las cosas en común y haya igualdad y tus hijos estén totalmente bendecidos en esa área, en el nombre de Jesús, y poder ser luz y un ejemplo a esta humanidad que te necesita verte a ti expresado a través de esas acciones y de esas obras, en el nombre de Jesús. Creemos que nosotros somos portadores de que llevamos un evangelio de poder, un evangelio que cambia, un evangelio que transforma, un evangelio que puede suplir las necesidades del necesitado, Señor, del hambriento. No nada más tenerla y recibir la salvación eterna, sino también ser sanos de enfermedades incurables. Y no nada más eso, como dices tú que fuiste ungido con poder y por el Espíritu Santo para hacer bienes. Nosotros creemos que somos ungidos con el mismo propósito, para hacer bienes, obras de filantropía y también sanar a los que están oprimidos por el diablo, porque Dios está con nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, porque somos uno con Cristo, en el nombre de Jesús. Y que tu propósito maravilloso, eterno, se cumpla aquí en la tierra, Señor. Que Cristo sea conocido, expresado y manifestado a través de su iglesia gloriosa, a través de su cuerpo maravilloso, en el nombre de Jesús. Te honramos, te adoramos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, porque nos rescataste de la vana manera de vivir y ahora somos hijos tuyos con propósito, hijos tuyos en el nombre de Jesús, que traigan a manifestación tu gloria en esta tierra. Y yo declaro que la gloria postrera será mayor que la primera, en el nombre de Jesús. Declaro que hay bienes y riquezas en mi casa y tu justicia permanece para siempre, en el nombre de Jesús. Creo que te hiciste pobre para que yo fuera rico, con un propósito, y el propósito es darte a conocer, Jesús. Gracias porque tú das semilla al que siembra, pan al que come, es el que provees y multiplicas mi semilla, aumenta los frutos de mi justicia para yo estar rico en todo, para toda generosidad. Y gracias sobre gracias se estará manifestando en esta congregación y todos aquellos que han creído y han escuchado este curso de educación financiera por internet del nuevo pacto, en el nombre de Jesús. Lo creo y lo recibo, porque tú suplirás todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Manifestación de la riqueza financiera, manifestación de riqueza financiera para adquirir planes de inversión.
Yo lo declaro, lo creo y en el nombre de Jesús, para cada persona que nos va a ver o nos vea a través de estos medios, ellos reciban milagros financieros en este tiempo, en el nombre de Jesús, en este año, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, gracias por esa maravillosa gracia. Todo el honor y la gloria sean para ti, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Y podemos decir amén, está garantizado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, nos pedimos a nuestros amigos que ven por internet, reciban a Cristo en su corazón. Aquel que no lo tiene, dígale: Señor Jesús, yo decido pasar a tu reino de gloria, y para ello yo te recibo en mi corazón, en mi vida, y te declaro como mi único Señor y mi único Salvador, Jesús, y mi único Dios. Gracias te doy por habitar en mi corazón, en mi vida. Sean sanos los que están enfermos, sean libres, reciban sanidad. A pesar de que estamos hablando de educación financiera, reciba sanidad en su cuerpo, órganos nuevos sean puestos, sean restaurados en el nombre de Jesús. Bendecidos con toda bendición espiritual. Amén. Y la gracia les sea multiplicada a nuestro Señor Jesucristo.